Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta plataforma, Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante en el día de hoy. Señores, estoy muy gratamente acompañado de una dama, una mujer de Dios, que trae algo muy poderoso, pero muy poderoso para todos nosotros. Yo le quiero dar la bienvenida a la amada profeta y pastora Arlene Hernández. Amada, bienvenida y bendiciones. Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo está? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Con qué nos va a deleitar? ¿Qué bueno, Dios tiene? agradecida y feliz de estar con esta comunidad que es Ministerio Ciclo Divino. Amén. Y hoy, pues, lo que tengo en mi vientre espiritual es hablar de las dimensiones del sonido. Las dimensiones del sonido. Por favor. El tema por sí solo ya habla demasiado, dice demasiado el tema. El escenario es suyo, amada. Queremos escuchar lo que Dios tiene que decir. Amén. Bueno, todo comenzó con un sonido. Sí. Todo comenzó en el principio con la apertura del decreto divino que hizo los cielos y la tierra. Y dijo Dios y fue hecho. Entonces, consecuentemente, entendemos que el sonido que sale de dentro de Dios es un sonido creativo. Amén. Que crea algo, que rompe la estática. Pero ¿qué sucede? El hombre, sabemos que fue desconectado ¿de qué? De ese principio, de ese diseño primario que tuvo la creación. Y entró en otra dimensión, en la fase que conocemos como tierra, donde vivimos actualmente. Y en la descomposición del hombre, cada generación alejándose más de Dios, pues ¿qué tenemos como consecuencia? Tenemos hombres y mujeres que están dentro del reino, pero que no oyen a Dios. Que solamente pueden escuchar la voz de Dios a través de la interpretación de un profeta, de un maestro o de un ministro. Ahora bien, la palabra es, aunque somos profetas, aunque tenemos un oficio, pero dice la Escritura en Apocalipsis que el espíritu de la profecía da testimonio. Así es. ¿Qué significa eso? Que el espíritu de la profecía está accesible para todos y que todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. La pregunta sería, ¿y por qué no pasa? ¿Por qué yo tengo que ir donde alguien que me interprete un sueño? ¿Por qué yo tengo que ir donde alguien que me interprete la voz de Dios? Porque estamos en algún sentido entenebrecidos al sonido del trono. En el principio había una armonía de la cual fuimos desconectados. Sí, claro. Y quiero traer algo que el Espíritu me puso que es supremamente importante para sentar un fundamento. Todos conocemos la historia de Ana. Todos sabemos que ella no tenía hijos y quería tener un hijo. Pero Ana, en su proceso, que no fue de un día, ni fue de un mes, ni de 2 meses, en su proceso de anhelar una simiente, ella fue tocando niveles espirituales. Y es lo que hace la oración intercesora, es lo que hace el decreto profético. Tú vas rompiendo literalmente niveles que nos conectan con el cielo desde la tierra. Increíble. Entonces, ¿qué sucedió con Ana? Ana llegó a un nivel donde ella rompió la barrera del sonido. Y ella tuvo acceso a las cortes eternas y su voz fue escuchada, pero no en los cielos. No en la tierra, perdón, sino en los cielos. Hadasa o Esther, ella puso una demanda en la tierra. Y el cielo respondió, pero Ana rompió la barrera del sonido y Ana accesó al trono. Y el gran rey le dio una sentencia, pero Ana hizo un acuerdo con el rey. Ella le dijo, yo he visto en mi proceso, porque a veces cuando tenemos una necesidad, Dios está probando el espíritu profético en tu vientre para ver si tú eres capaz de rendir tu necesidad para producir algo que Dios necesita. Ana tenía una necesidad, no porque en sí misma necesitaba una simiente, no porque en sí misma ella no podía concebir, sino porque Dios necesitaba un vientre profético para gestar un nuevo sacerdocio. Dios mío. Y esto fue, Ana dijo, ok, yo veo que tú necesitas un sacerdocio nuevo, porque la lámpara de tu sacerdocio se está apagando en la tierra, porque ellos fragmentaron tu pacto. Si tú quitas mi afrenta y me das una simiente, yo voy a parirte un nuevo sacerdocio. Por Dios, ¿qué es esto? Usted decía, usted explicaba acerca del nombre de Samuel, que mira, nunca lo había escuchado en esa tesitura, en esa dimensión, porque si yo sé, Shemuel es el suspirado, el exhalado, en otras palabras, tiene que ver con aliento, algo que viene, o sea, que viene prácticamente para dar vida. Así es. Pero usted tocó algo que a mí me impactó mucho, que Shemuel venía de Shema,
de escuchar. Shema es escucha, pero escucha para obedecer o escucha para entender, que no es simplemente escuchar u oír algo, no, sino que si tú no escuchas, si tú no prestas atención, si no te concentras, es difícil que puedas detectar lo que se te está diciendo. Entonces, en el caso de Samuel, Ana no da a luz simplemente un muchacho. Ana trajo la restauración sacerdotal de su tiempo. Así es. Increíble. Y es interesante, amado, que la raíz de la cual está compuesta Shemuel, porque todo lo que Dios hace, por eso en la palabra habla de los ladrillos de la creación. Todo lo que Dios hace es una edificación. Siempre. Él es el gran perito, arquitecto, constructor. Entonces, Shemuel está hecho de dos raíces, Shema y de Shem. Nombre, Shem es nombre. Pero también viene de una raíz que es ungido. Ungido. Entonces, en la raíz más antigua, que es el hebreo sacerdotal, del cual se conoce poco actualmente, está asociado al que es ungido para escuchar. Por favor. O sea, la unción de Shemuel, Dios o de lo que llamamos Samuel, era uno que no había nacido, porque recordemos que lo que Ana parió no estaba en la tierra. Exacto. Fue algo nuevo. Uno que fue ungido, esa fue su comisión en la corte celeste, para ser enviado en la tierra, él fue ungido para escuchar. Pero ¿qué pasa? El muchacho tuvo que alcanzar un nivel de plenitud, un nivel de madurez, cierto, un nivel de procesos legales que le acreditaran para que ese decreto se hiciera efectivo. Wow. Entonces, el día que el joven ya estaba listo, la barrera del sonido se rompió y él simplemente escuchó, Shmuel. Y quiero hacer este ejercicio. Hágalo usted conmigo. Somos maestros, esto es una escuelita. Cuando nosotros susurramos, podemos conectarnos desde nuestro vientre con el sonido que no es terrícola, que no es de la tierra. Usted dice Samuel y usted lo dice así, pra. Sí. Usted dice Shemuel y lo dice rápido. Pero susúrrelo como cuando el Eterno dijo, sean hechos los cielos y la tierra. Shmuel. Shmuel. El aliento sale de adentro. Es lo mismo que cuando decimos Ish. Y cuando decimos Isha, varón, varona, fíjese que el Ish es labial, pero si tú dices Isha, tú lo sientes que sale de la caja torácica. ¿Por qué? Porque sale de adentro. Sí. La Isha, la varona, fue tomada del varón. Todo esto son dimensiones del sonido. Ups. Que nosotros al desconectarnos de Dios, el pecado lo que ha hecho es interferencia y por eso nos impide escuchar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con el tiempo que vivimos? ¿Para qué yo necesito entender ese principio? Sí. Porque número uno, hay cosas que como intercesores proféticos tenemos que parir. Hay cosas que debemos parir para esta generación. Estoy de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que nuestra oración no puede simplemente llenar los aires. Nuestra oración no puede simplemente hacerle ver a quien nos escucha que somos doctos. Nuestra oración tiene que producir un cambio. Hello. Y para que la oración produzca un cambio, tenemos que conectarnos con los decretos eternos que están por encima de los cielos. ¿Sabe que esa parte de Samuel es un tema sumamente interesante? Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, note que todavía en las primeras fases, como usted bien dijo, no, hasta que no maduró y no alcanzó un nivel un poco más alto, no pudo descifrar la voz. Probablemente a muchos de nosotros Dios nos está hablando. El problema es que no tenemos el oído educado, el oído correcto para poder interpretar lo que se está diciendo. Lo que me llama la atención es que hablaba también, usted hablaba de la parte profética, porque aquí hay algo muy interesante y es lo siguiente. Dios me puede hablar, por ejemplo. Dios me puede decir algo, pero yo necesito un oído profético, es decir, necesito un oído específico, un sentido específico para poder escuchar lo que Él está diciendo. Porque no es simplemente escuchar lo que Dios está diciendo, sino que lo que Dios me está diciendo tiene una repercusión en una acción, tiene un resultado. Y si no tiene resultado en la acción, bueno, pues todavía no es efectivo. Así es. Entonces a mí siempre me ha llamado eso la atención y recuerdo que una vez esa parte, estudiando esa parte, a mí me maravillaba la parte de que, y aquí como mucho le ha pasado, por ejemplo, que tú
escuchas, pero no fue que tú escuchaste. Es decir, yo no necesito que haya un sonido literal. ¿Por qué? Porque el oído, el oído profético no necesita. Cuando se habla de oído profético, se habla de poder descifrar, de poder percibir, de poder entender, de poder descifrar los códigos, ¿no? De todo lo que está encriptado, poder darle claridad, poder darle que yo pueda acceder a la información. Pero a muchos de ustedes le ha llegado cosas y ustedes creen que son de ustedes. No. Y no las hacen por temor a que la gente lo ridiculice, lo rechace o algo por el estilo. No sabiendo que es un método que Dios está utilizando para que tú descodifiques, para que tú entiendas cuál es el próximo paso a seguir. Así es. Hay algo interesante de esto y de esta parte de la historia de la palabra. Y es que para que Shemuel pudiera escuchar la voz del Padre, aunque ya el decreto estaba dado desde antes de su nacimiento, un sacerdote tuvo que validarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Él va donde el sacerdote, él pide el consejo, el sacerdote lo valida. También hay una generación que está embotada en sus sentidos espirituales porque el sacerdocio actual no está validando que ellos puedan ser el relevo para escuchar. Y es el tiempo donde también debemos entender que estamos llamados a generacionalmente caminar juntos. Sí, claro. Si el sacerdocio que ya se le está cumpliendo el tiempo no valida el relevo, él no va a tener el empuje que necesita para hacer su comisión profética. Increíble. Y esto es algo muy delicado. Y quiero saltar rápidamente para ir redimiendo el tiempo. Hemos hablado de cómo la oración puede derribar la barrera del sonido. Y si entramos en la física, bueno, pudiéramos amanecer aquí hablando. Pero quiero tocar un tema para que podamos entender cómo en el tiempo actual el sonido natural está alterado. En el tiempo de Hitler, Hitler y Rockefeller hicieron una alianza para ellos alterar la frecuencia del sonido con el que se armonizaba a nivel mundial. Y ellos le alteraron 3 puntos a esa frecuencia. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver que desde la época de Hitler estamos viviendo en donde todo lo que emite un sonido está alterado intencionalmente para alterarnos. Pero también para desde ese tiempo generar frecuencias que vayan manipulando a fin de controlar. Y ahora, como usted puede averiguar lo que le estoy diciendo. O sea, quiere decir que tenemos una mente maquiavélica detrás, que ya hace bastantes años tuvo la pericia de decir, vamos a invertir en esto, porque en ese momento fue una gran inversión. ¿Para qué? Porque pasarán 100 años, pasará cierta cantidad de tiempo y los que nos sigan, que tengan la misma genética caída, van a poder encontrar un camino allanado. ¿Por qué? Porque a través del sonido, Hitler en sus experimentos se dio cuenta que podía controlar. Podía controlar la mente, podía controlar las emociones, podía controlar inclusive las frecuencias cardíacas. Tú coges una canción de los sonidos de este tiempo y de repente tú dices, pero me duele la cabeza. Pero yo no me sentía así. ¿Por qué la armonía de una alabanza, de una adoración que sale del corazón de un adorador, te produce paz? Aun cuando esté armonizada musicalmente con el sonido alterado. ¿Por qué? Porque rompe la barrera del sonido, porque rompe lo natural, porque establece el reino en la tierra. Dios de gloria. El cielo en la tierra, el reino aquí, en tu realidad presente. Entonces, ¿qué pasa? También a veces tú te expones a una adoración o te expones a una enseñanza y tú dices, pero es que yo me siento raro, es que yo no estaba así. Sí, claro. Si tú coges un ecualizador que está medio viejito, te va a sonar disonante. Entonces a veces los vasos no están armonizados al sonido del trono. Y quiero leerte esto. Es muy interesante y por favor tome nota. La palabra hechicería en el arameo antiguo es la palabra Jeresh y está asociada a la palabra Harsha. Están asociadas, vinculadas. Y esta palabra significa movimiento silencioso. La hechicería es un movimiento silencioso. Sí, porque la gente cree que hechicería es solamente
el arte de combinar, hacer conjuros. No, hay una, hay una distorsión de la realidad en ese sentido. Porque precisamente en la parte del sonido donde explicas esa, me gustaría ampliar esto. Esto es delicado. El cerebro y el corazón están compuestos de ondas. Las dos partes del cuerpo, los dos órganos que más ondas emiten son el corazón y el cerebro. Qué curioso que esto se habla de los sentimientos, emociones, que también son manipulados. Por ejemplo, la música, que es el principal influenciador de nuestro tiempo, por encima de la religión, por encima de la política, la música en este tiempo, por ejemplo, que mueve millones y millones de personas a comportarse de una manera, y todavía yo veo a personas que serán extraterrestres, que dicen que la música no tiene ningún tipo de efecto en el comportamiento humano. Eso es imposible, señores, porque es que la música se va de manera silenciosa, para que usted tenga su participación, silenciosa, se va metiendo, se va trepando, se va inoculando de manera silenciosa y va quedando en el subconsciente. Y es una manera, nadie te está obligando, pero de hecho tú a veces ni siquiera es que tú elegiste la música, tú simplemente la escuchaste en algún lugar, en algún contexto, en algún ambiente, y eso te fue calando profundamente hasta quedarse dentro de ti. Así es. Pero sí, y está comprobado, Vladimir, que científicamente inclusive se usa para mejorar la conducta de niños, claro, sobre todo, que tú puedes exponer a un bebé a dormir con un decibel imperceptible para el oído natural. Pero para el cerebro. Pero para el cerebro sí, y va a haber un cambio. Entonces, por ejemplo, si tomamos los géneros de ahora, el género urbano y estos géneros que tienen cierto nivel de percusiones y que son intencionalmente creados. No piense usted que esta gente no sabe lo que está haciendo. De hecho, pero usted se da cuenta que por qué mueve tanta juventud. Entonces usted se pregunta, ¿pero por qué la juventud consume esto si es una basura? Porque no es la canción, la letra en sí, es el ritmo. El ritmo tiene un efecto hipnótico, tiene un efecto acelerador, ¿verdad? De las ondas gamma del cerebro. Pero ya voy a dejar que ella participe para yo explicar eso luego. Ok, vamos a escucharla. Bueno, tomando eso, uniéndolo de nuevo a lo que es la hechicería en el contexto original. La hechicería es un movimiento silencioso que no está unido tanto a una acción natural, sino a una acción cósmica. Cierto. Entonces, la hechicería en la que estamos expuestos en este momento, no estoy diciendo que no haya movimientos naturales de eso que hemos conocido como brujería, esos niveles, ¿verdad? Estoy hablando de los niveles que controlan las altas esferas. Estoy hablando de lo que tú te expusiste con el COVID, que te llevaron de tú tener una vida normal a estar como un conejillo de indias. Estoy hablando de esas frecuencias que fueron manipuladas, que tienen más de 50 años caminando con nosotros, creciendo con nuestros hijos y que están controlando a la gente. Entonces, si la hechicería es un movimiento silencioso o sigiloso, ¿cómo lo podemos percibir? Solamente rompiendo la barrera del sonido, que va a romper ese efecto y que nos va a unir con la dirección divina, que nos va a decir, por aquí no es, esto sí es. Por ejemplo, ¿por qué Pablo dice, y tenemos que aquí desglosar, que el sonido no es solamente una voz, el sonido también es un toque, el sonido también es una acción, que no se puede percibir, pero que en el mundo espiritual sí tiene repercusión. Pablo decía, no pongan la mano a la ligera. Y sigo ligereza. No. ¿Por qué? Porque en la impartición, en el toque había una impartición. ¿Y qué salían? Todas esas ondas y esas frecuencias iban a alterar a quien las recibía, tanto para bien como para mal. Por eso la sanidad revela, la gente dice, sentí un fuego. Sentí un movimiento. ¿Por qué? Porque la chispa divina volvió y regeneró un área que estaba disonante a la armonía del trono. Y quiero que anote, porque esta clase es no solamente, es como una receta. Usted lo va a necesitar. Tome agua como yo, para que lo pueda digerir. Usted lo va a necesitar. La palabra armonía en el hebreo es yahat. Yahat. Obviamente estamos diciendo la forma de hablarlo, ¿verdad? Yahat significa reunir, unificar para ser uno e indivisible. Que viene de la misma raíz que had, que es uno. Exacto. Por así decirlo, estos son los niveles de los ladrillos. Hay palabras que han quedado muy debajo
porque ya no se usan. Exacto. Son palabras que eran parte del hebreo sacerdotal antiguo. Okay. Entonces se ha sobreedificado con una palabra que se hace más popular, como es Ejad, pero la raíz de Ejad es Yahad, que era, porque fíjense que dice el Salmo, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Sí. Pero ahí me está diciendo que tú puedes estar juntos, pero si tú no tienes armonía, no eres indivisible. Y si tú no eres indivisible, desarmoniza con el sonido del reino. Entonces quiere decir que en una iglesia pueden haber 1000 feligreses sentados, toditos, desconectados del sonido del trono. Lo dijo. Sí. Ay. No. Por eso el reino no es una religión, sino una cultura. Yes. Que se multiplica y se transfiere en un sistema paternal, donde yo como madre tengo la responsabilidad de transferir la Torah viviente a mis hijos. Los hijos escucharán tu sonido. Por eso yo sé que las personas que nos van a escuchar se van a identificar con esto, porque ellos, este sonido les hace sentido. Esto no es simplemente las ondas que salen desde acá, les hacen coherencia en su espíritu, reestructuran su alma, lo vivifican, lo restauran, le devuelven algo que habían perdido. Amén. Dios mío, no, pero siga. Esto es muy interesante, necesitamos la unidad para ver el avivamiento, pero no es la unidad de, ay hermano, yo te bendigo, tú me caes tan bien. No es esa unidad, estamos hablando de una unidad que va a generar armonía, sí. Una unidad que no me va a poner roncho si tú estás siendo usado por Dios, sino que yo digo, ¿cómo me puedo unir para bendecirlo, para levantarlo? Y saben, como intercesora profética, yo una vez tuve una visión donde yo me veía caminando, entrando a las aguas, y luego me veía saliendo de las aguas, pero yo me veía con una escalera viviente sobre mis hombros. Y el Señor me dijo, esa es la labor del profeta actual. No es solamente brillar, no, porque la honra viene por la gracia de Dios, y es fruto de lo que el Padre promete. Pero es tener la convicción de que somos padres en una generación, que tenemos que ensuciarnos, que a veces el muchachito hay que cambiarle los pampers, que a veces te va a vomitar encima, pero eso no quiere decir que no sea el que fue ungido para este tiempo. Exactamente. Simplemente hay que darle crecimiento. Y quiero traer algo que tiene que ver, está en Efesios 4:5, una frase que es común en medio de nosotros, los creyentes, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Cierto. Si dice hasta, es porque hay una medida predeterminada. Exacto. Entonces hay cosas que no se van a manifestar hasta. Y necesitamos entrar en esa verdad. Y realmente mi clamor al Señor en esta hora es que podamos ser despertados en nuestros sentidos espirituales, que podamos ser liberados de ese espíritu de estupor, que las voces disonantes de todos esos espíritus caídos y potestades enaltecidas han querido vincular a los hijos del reino. Y en esta hora nosotros como voz profética, que fue levantada desde República Dominicana para desatar un sonido en este tiempo espiritual marcado, nosotros creemos que el conocimiento del Padre comienza a revelarse en los sentidos espirituales, en el sistema auditivo de los hijos del reino, y declaramos éfata, sea abierto. Amén. Ven a la obediencia, sal de la confusión, sal de la hechicería, sal de la brujería, sal de la copa hechicera de Jezabel, sal de la copa hechicera de Atalía. ¿Por qué? Porque tu vientre no se tiene que llenar de ese vino mezclado, porque así dice el Señor, no te he dado a beber vino mezclado, te he dado a beber el vino de los reyes, la esencia y el perfume de mi ADN a través de la sangre del Mesías. Y es lo que proclamamos hoy, que suenen los chofares. Y sabes, estamos a punto en pocas semanas de entrar en lo que sería en el reloj profético la dimensión de la fiesta de las trompetas. Yom Teruah. El Yom Teruah. Y estamos haciendo este anuncio, pero también unimos nuestra fe en el Espíritu para hacer una reclama en el trono de la gracia. Dice la Escritura, pídeme y te daré por herencia las naciones. Hoy te pedimos, no solo las naciones, sino nuestras generaciones. Débora no vio un cambio en Israel hasta que dejó de profetizar y se levantó en las puertas como una madre de su generación. Por favor. En esta hora hacemos un llamado a los padres apostólicos y proféticos que han estado adormecidos, que han estado en luchas, que han estado en las camas incorrectas, porque entraron en un sueño profundo que no fue provocado con el Eterno. Y hoy proclamamos que salen, que son vestidos,
que hay mitra nueva, anillo de sellar, y que el cuerno del aceite del Dios viviente, del Jalelión, del Dios Altísimo, está dispuesto y disponible para decirte, ve en mi nombre y completa tu comisión. Y creemos, Padre, que así como fue declarado en los cielos, aquí en la tierra, alguien de tu simiente, de la simiente del Mesías, también lo proclama para que sea unificado, sea armonizado y sea sellado. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Oh, Dios mío, hay una unción fresca, hay una unción de impartición, Dios mío. Sé que oídos están siendo activados, sentidos que estaban embotados están siendo redireccionados al sonido correcto. Están hablándole a sentidos del entendimiento. Dios mío, gente que estaba obtusa, disruptiva, gente que estaba vedada, cautiva del entendimiento, del pensamiento, de la coherencia. Estamos llamando a personas que tenían síntomas de demencia, áraba, Dios mío, baroquetamara, gente que tenía síntomas de demencia, síntomas esquizoides, Dios mío, que le estaban frecuentando en el nombre de Yeshua. Es que venimos rompiendo con toda autoridad que venía a frenar, a cautivar tu mente, a encerrar tu mente en barrotes mentales, barrotes del entendimiento, barrotes de las emociones. En el nombre de Yeshua se están rompiendo cadenas. Todo de toda dimensión, donde fuiste llevado, donde fuiste llevada, toda dimensión para alterar tu frecuencia normal. Perdiste la capacidad de escuchar dónde está Dios, por dónde Dios camina, por donde Dios se mueve, porque hay alguien que vino a alterar, a desestabilizar esos sentidos espirituales. Pero en el nombre de Yeshua es el tiempo correcto. Estamos llamando los sentidos del entendimiento a despertar. Dios mío, sonidos del cielo que tienen que penetrar en tu espíritu. Tu espíritu no se alimenta con emociones, con mensajes emocionales, sino con imparticiones del espíritu. Dios mío, en el nombre de Yeshua te bendecimos y declaramos esta palabra para ti. Amén, amén. Amada, gracias. Tremendo tiempo acá. Dios es bueno. Dios es maravilloso y creemos que Él lo va a hacer. Él lo va a continuar haciendo y seremos bendecidos. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.